Amados hermanos y hermanas en la fe, es un privilegio dirigirme a ustedes nuevamente en este encuentro sagrado. Aunque en ocasiones anteriores se ha discurrido con profundidad sobre la trascendental labor del servicio y la entrega, hoy mi espíritu me impulsa a recalcar con una intensidad renovada, desde lo más profundo de mi ser, un punto crucial. Cada designio divino, cada llamado que Dios nos confía, cada senda por la que nos pide transitar exige la participación de individuos que han conocido el dolor, que han sido marcados por la adversidad y que aún así continúan cargando consigo esas improntas. La congregación, lejos de ser una galería impoluta de seres inmaculados, un santuario de perfección intachable, es, en su esencia más pura y verdadera, un nosocomio para el espíritu, un refugio para el quebrantado, un remanso de alivio para el afligido. Comprende esto a cabalidad. Cada señal, cada hendidura, cada marca que el alma atesora posee una intrínseca y profunda hermosura. ¿Acaso no es cierto que quienes carecen de tales impresiones quizás nunca se enfrentaron a una contienda? Quienes no exhiben estas señales en su corazón o en su esencia, es posible que hayan cejado en su empeño con excesiva prontitud, que hayan desertado del desafío o se hayan entregado sin mayor resistencia. No obstante, aquellos valientes que se han batido en duelo con las circunstancias, que han perseverado a pesar de la inclemencia, esos sí llevan consigo las cicatrices del combate. Las ostentan en el núcleo de su ser, en su semblante, en la forma en que su mirada profunda refleja la historia vivida, e incluso en la cadencia de su andar por el sendero existencial. Estas marcas forjan el carácter de un modo indeleble, mis queridos hermanos. Nos esculpen con una precisión divina, nos cincelan hasta otorgarnos una forma más resiliente y genuina. Las heridas no son insignias de vergüenza, por el contrario son condecoraciones al mérito, sellos sagrados que testifican que jamás claudicaste, que no abandonaste el campo de batalla a medio librar, que mantuviste la frente en alto y seguiste adelante, contra viento y marea, con una determinación inquebrantable. Fíjese en la metáfora, una persona que exhibe un andar claudicante es a menudo alguien que ha pugnado con lo divino, con el propósito trascendente. Rememoremos la historia de Jacob, aquel patriarca que se aferró con vehemencia a la figura angelical, pronunciando con firmeza: no te dejaré ir hasta que me otorgues tu bendición. Y en efecto, emergió de aquel encuentro con una cojera, sí, pero simultáneamente investido de una bendición incalculable. De igual manera, muchos de nosotros nos encontramos en una situación similar, llevando las marcas de encuentros trascendentales. Hay entre nosotros individuos que han soportado el dolor de matrimonios fracturados, de emprendimientos comerciales que sucumbieron al fracaso, de hogares donde la desolación de la orfandad fue impuesta por la ausencia o el abandono de sus propios progenitores, de la indiferencia gélida de aquellos a quienes más amaron y en quienes depositaron su entera confianza, de periodos prolongados de discriminación flagrante y de un rechazo hiriente que caló hasta los huesos. Estas aflicciones, a menudo invisibles al ojo común, están indeleblemente grabadas en la profunda intimidad del alma. Para no perderse más mensajes que inspiran y transforman vidas, los invito a suscribirse a Corazón a Cristo y ser parte de nuestra creciente comunidad. Algunos individuos, tras experimentar tales tribulaciones, se sumergen en la amargura, permitiendo que el resentimiento anide y crezca en su interior. Otros, sin embargo, con una resiliencia asombrosa, aprenden a coexistir con esas huellas, a caminar con ellas, integrándolas como parte inalienable de su propia historia. Por esta razón, el título que resuena en el centro de este mensaje de hoy es Las heridas de la vida. No nos referimos a las heridas infligidas en la guerra, pues no siempre es el fragor del combate lo que nos hiere. Es la existencia misma, la rutina cotidiana, la complejidad de las interacciones humanas, la que a menudo nos deja marcados. Si en algún momento la confianza que depositaste fue vilmente mancillada,
si tus emociones fueron manipuladas con la misma frialdad con la que se barajan cartas en una partida de póker, si tu corazón fue desgarrado en pedazos, si entregaste tu afecto, tu fe y tu esperanza, y a pesar de todo fuiste víctima de una traición lacerante, entonces, sin lugar a dudas, llevas una herida profunda. No obstante, la maravilla reside en que, a pesar de todo, te has levantado. Estás aquí presente y aunque el dolor persista, te impulsas hacia adelante con una entereza admirable. Alabado sea el Altísimo por esa fortaleza inquebrantable. Existen quienes optan por ocultar sus aflicciones, encapsulándolas en lo más recóndito de su ser, por temor al juicio o la vulnerabilidad. Otros, en un día determinado, alcanzan el límite de su resistencia y con un acto de valentía sobrecogedora, proclaman al mundo: este soy yo, con todas mis marcas, con cada una de mis vulnerabilidades, pero a pesar de todo sigo en pie. Y eso, mis queridos amigos, es lo que verdaderamente importa, porque tus padecimientos no son un signo de debilidad, sino una evidencia irrefutable de que no te doblegaste, de que estuviste presente en la aridez del campo de batalla, que no retrocediste, que no huiste ante la adversidad. Ahora, permítanme que les ruegue su más atenta consideración. Es imperativo que asimilemos una verdad fundamental. Ningún ejército, en su sana moral y estrategia, abandona a sus soldados heridos en la desolación del campo de combate. A los que han caído se les eleva con dignidad. Si sus lesiones revisten gravedad, se les traslada con sumo cuidado en camillas, y si lamentablemente sucumben, se les despide con los más altos honores, su féretro cubierto con la bandera de su nación, símbolo de su sacrificio y valor. Sin embargo, en un triste y paradójico contraste, la Iglesia en ocasiones se erige como el único ejército que de manera lamentable contribuye a la devastación de sus propios heridos. Y eso, hermanos míos, es una anomalía que no puede ni debe ser tolerada. Cuando un alma tropieza y cae, nuestra respuesta no debe ser la de señalar con el dedo acusador, la de pronunciar con ligereza: eso es su propia culpa. Lejos de ello, nuestras bocas deben ser manantiales de gracia, de palabras que restauren, que edifiquen, que infundan esperanza, porque si un ser humano desfallece, nuestra misión es acogerle, estrecharle en un abrazo fraternal, prodigarle cuidado y protección para seguir recibiendo la palabra que sana y edifica. Les animo a suscribirse a Corazón a Cristo y a unirse a esta comunidad de fe, porque Corazón a Cristo, al igual que cualquier congregación que se precie de ser genuina y fiel a su propósito, debe funcionar como un sanatorio para el alma. Aquí convergen individuos que han experimentado el quiebre de un divorcio, personas que atraviesan las profundidades de crisis conyugales, padres y madres que luchan con la rebeldía de hijos desorientados, almas que se sienten resquebrajadas por dentro, pero que, a pesar de su fragilidad, perseveran en la búsqueda de la divinidad. Y esa persistencia, esa sed de lo trascendente, es lo que verdaderamente posee un valor incalculable. No se trata bajo ninguna circunstancia de una complacencia con el yerro o una minimización del pecado. Jamás insinuamos que la transgresión carezca de importancia. Lo que sí afirmamos con toda la convicción de nuestro espíritu es que este espacio sagrado es el umbral donde se inicia la travesía de la recuperación, el lugar donde el Todopoderoso comienza a sanar las profundas heridas del alma, a reescribir la historia personal, a reparar los fragmentos de un corazón roto. Y nadie, absolutamente nadie, tiene la potestad de condenarte, pues escúchame con toda la atención que te sea posible. Todos, sin excepción, llevamos nuestras propias marcas. Algunas son más evidentes, otras permanecen celosamente ocultas en las profundidades de nuestro ser. Pero la verdad ineludible es que cada uno de nosotros exhibe sus propias improntas de vida. No te avergüences de tus quebrantos, de tus fisuras internas, porque son precisamente esas heridas las que te distinguen, las que te otorgan una singularidad inconfundible, las que te hacen auténtico,
las que demuestran que has transitado por la senda de la existencia y que a pesar de todas las adversidades lo has hecho con dignidad y propósito. Al reflexionar sobre estas verdades, la memoria de mi espíritu me trae a colación la figura de un profeta ancestral, un varón con quien, en lo más íntimo de mi ser, siempre he sentido una profunda conexión y afinidad. No se debe a su poder sobrenatural, ni a la magnificencia de los portentos que obró, sino más bien a su innegable humanidad, a su vulnerabilidad expuesta. Me refiero, por supuesto, a Elías, un auténtico siervo de Dios, sin duda, pero también un hombre dotado de pasiones y fragilidades tan palpables como las nuestras. Un ser humano que experimentó el agotamiento extremo, que vertió lágrimas de desolación, que conoció las sombras de la depresión. Muchos lo recuerdan por su don profético para invocar el fuego del cielo, como el intrépido contendiente que desafió con arrojo a los falsos profetas de Baal. Sin embargo, yo lo contemplo también como el individuo que, en un instante de extrema desazón, se sintió tan abrumado por la tristeza y la extenuación que deseó fervientemente la muerte, anheló el cese de su existencia terrenal. Hubo un día en el que se gestó un enfrentamiento épico, una confrontación de proporciones bíblicas, los adeptos de Baal contra el genuino profeta del Altísimo. Y Elías, con una seguridad inquebrantable, pronunció: veremos quién es el Dios verdadero, erigiremos un altar, que ellos imploren a su deidad y yo clamaré a la mía. El Dios que haga descender fuego del firmamento, ese será el auténtico Señor. Y así la prueba se puso en marcha. Para no perderse ningún mensaje transformador y formar parte de nuestra creciente familia de fe, les invitamos a suscribirse a Corazón a Cristo. Los voceros de Baal clamaron con desesperación, elevaron sus plegarias con fervor e incluso se infligieron cortes rituales desde el alba hasta el ocaso, pero ni una sola chispa divina se manifestó. Entonces Elías, con una audacia que desafiaba la lógica, sentenció: ahora haré algo que lo hará aún más difícil. Quiero que nadie pueda argumentar que esto fue producto del azar o la coincidencia. Viertan agua, llenen las zanjas, empapen por completo el altar, inunden cada rincón. Era en efecto un escenario en el que resultaba humanamente imposible que cualquier cosa se encendiera. Y luego, con una sencillez y una fe sobrecogedoras, Elías elevó su oración y el fuego del cielo, en una manifestación gloriosa, descendió con una potencia arrolladora. Porque cuando la mano de Dios actúa, no queda resquicio alguno para la duda acerca de quién es el soberano del universo. Todos los presentes, testigos de aquel prodigio, exclamaron con asombro: el Dios de Elías es, sin lugar a dudas, el verdadero Dios. Pero Elías no se detuvo en aquel triunfo rotundo. Actuó con un celo implacable, llevando a cabo una retribución contundente. Ejecutó a todos aquellos impostores, cegando la vida de más de 400 profetas fraudulentos, decapitándolos en una masacre que hasta el día de hoy perdura en la memoria histórica. Si algún día tienes la oportunidad de visitar la Tierra Santa, te mostrarán el sitio exacto donde Elías desafió a los profetas de Baal, un lugar impregnado de aquella gesta. La gente proclama con admiración: ciertamente no existe otro Dios fuera del Dios de Elías. Sin embargo, esta faceta del relato, aunque impresionante, no constituye el eje central de nuestra reflexión presente. En el telón de fondo de esta narrativa emergió la figura de una mujer, una soberana de gran influencia y poder en la era de Elías. Al enterarse de la proeza de Elías, de cómo la divinidad lo había respaldado en su accionar y de la aniquilación de los profetas de Baal, envió un mensaje perentorio al profeta: Elías, no hallaré descanso hasta que tu cabeza ruede. Mañana a esta misma hora serás un hombre sin testa. Y la escritura relata que Elías en ese instante sucumbió al pavor y emprendió una huida presurosa en busca de protección y resguardo. Resulta enigmático, a mi parecer, que después de una victoria tan monumental y sobrenatural, Elías experimentara la necesidad de protegerse ante la amenaza de una sola mujer. ¿Qué fue lo que realmente aconteció en el interior de su ser?
Quizás algún cónyuge entre ustedes pueda identificarse con esta paradoja. Esta figura femenina no era su esposa, ni siquiera su suegra, y la verdad que ni siquiera la conozco en persona. Y de repente, al meditar en esto, mi mente se dirige a mis propias vivencias y reconozco, sí, me he sentido sumamente vulnerable precisamente cuando me consideraba casi invencible. Y es que quienes nos observan desde la distancia, desde la lejanía de su perspectiva externa, jamás podrán comprender las batallas internas que libramos en la privacidad de nuestra alma. Porque un individuo, aunque deba librar contiendas externas, está perpetuamente inmerso en una pugna consigo mismo. Existen luchas interiores que no conocen tregua, que persisten incesantes en el fuero más íntimo de nuestra existencia. Las tentaciones acechan, los temores nos asaltan y los sentimientos de insuficiencia y baja autoestima nos atosigan. Nos asaltan interrogantes recurrentes. ¿Seré digno de afecto? ¿Seré aceptado plenamente? ¿Estaré a la altura de las expectativas ajenas? Estas inquisiciones nos acompañan desde el momento en que elegimos nuestra vestimenta diaria. ¿Luzco bien? ¿Esta prenda me sienta adecuadamente? Si no me queda bien, ¿significa que estoy más delgado? ¿O quizás he subido de peso? ¿Y qué decir de la nariz de mi abuelo? ¿Qué influencia tendrá en mi percepción? Pero todas estas son meras cavilaciones, profundas interrogantes que nos planteamos constantemente. ¿Seremos genuinamente acogidos? ¿Seremos amados incondicionalmente? ¿Encontraremos un lugar seguro en los brazos del afecto y la comprensión? Esa es la incesante contienda interna. ¿Dios me ama aún? ¿He agotado acaso la inmensidad de su misericordia? ¿Se habrá cansado Él de mí? Considero que cuando alguien emprende la huida, tal como lo hizo Elías, no es primariamente para preservar su existencia física, sino para escapar de la carga de su propia vida, de la presión de su ser. Esa fue la revelación profunda que me asaltó ayer, mientras delineaba la estructura de este mensaje. Para seguir siendo inspirado y conectado con nuestra fe, te invito a suscribirte a Corazón a Cristo y activar las notificaciones. Elías no estaba huyendo de la amenaza de una mujer terrenal. ¿Por qué no habría de exclamar: oh Señor, a ti clamo, que has hecho descender fuego del cielo? Una pequeña plegaria no es tarea difícil para ti. Que una chispa incandescente se manifieste aquí mismo, sin embargo, optó por la huida de su propia existencia. Me atrevo a aventurar la conjetura de que Elías se sentía abrumado por el cansancio, la extenuación profunda, un hastío de sí mismo. Existen momentos en la travesía de la vida, como ya mencioné en un servicio anterior, en los que uno experimenta un agotamiento visceral de la propia persona. A menudo en esta existencia me encuentro más fatigado de mi propio ser. He procurado vivir una vida impregnada de valentía, una existencia audaz. He tomado decisiones que reflejan mi fe a lo largo de los años, pero debo reconocer con una honestidad descarnada que en múltiples ocasiones he intentado evadirme, ocultarme, huir de la totalidad de las circunstancias. Y aquellos que me rodean quizás piensen: oh, ellos desean, pero luego también anhelan distanciarse de nosotros, alejarse de la congregación, apartarse de la familia. En ocasiones, uno se siente agotado de sí mismo. Y la ironía reside en que quienes nos observan desde una perspectiva externa a menudo nos perciben como héroes inquebrantables. La epopeya de Elías la vislumbran en mí, en mis instantes de mayor esplendor. La naturaleza humana es así, propensa a idealizar y simplificar. Pero cuán hermoso resulta cuando la mano de Dios nos utiliza para transitar de triunfo en triunfo. Es verdaderamente una experiencia gloriosa y edificante. Y es que a veces las personas viven en una profunda soledad, librando batallas internas cuya magnitud otros ni siquiera pueden imaginar. Sin embargo, cuando te contemplan en tus momentos cumbre, no poseen la más mínima noción de cómo estás subsistiendo o de lo que realmente te está aconteciendo.
carecen de toda comprensión al respecto. Con frecuencia perciben un arquetipo de perfección, sin sospechar que en numerosas ocasiones el pesar te embarga y atraviesa situaciones de una dificultad abrumadora. Observan las contiendas que aparentemente tú ganas en beneficio de los demás, pero ignoran el coste personal. Además, somos nutridos, instruidos y moldeados en el crisol de una sociedad que nos adiestra en el arte de disimular nuestras fragilidades. Nos inculca la máxima de no revelar nuestra auténtica esencia, de no expresar nuestra vulnerabilidad, bajo la premisa de que ello debilitaría nuestro poder y socavaría el respeto ajeno. Y a partir de esta enseñanza, de pies a cabeza, cada individuo edifica una fachada, una imagen falaz, una representación que en algún punto inexorablemente te consumirá. Te sentirás exhausto, al igual que Elías, quien, tras una victoria de tal magnitud, confesó haberse sentido sin fuerzas al punto de huir. Y la gente perpleja se interroga, ¿qué le está sucediendo? ¿Qué lo ha llevado a este estado de postración? Elías elevó una súplica que, a decir verdad, no se esperaba de un profeta de su calibre, y menos aún después de un triunfo tan resonante. Pronunció: Señor, estoy extenuado. Señor, estoy agotado. Quítame la vida, pues no soy mejor que mis antepasados. No he logrado superarlos. No he estado a su altura. Y tras estas palabras se recostó bajo un arbusto y se entregó al sueño. Elías anhelaba dormir un sueño perpetuo y no despertar jamás, implorando a la divinidad una muerte piadosa, como si pidiera una inyección letal que le concediera la quietud eterna. ¿Qué creen ustedes que hizo Dios en respuesta a esta desoladora petición? La mayoría conoce la historia, pero si no es tu caso, permíteme contártelo. Alguien podría argumentar: este hombre no merece seguir siendo ungido. Cualquiera puede danzar y pronunciar palabras inspiradas, pero esto no se compadece con la figura de un líder timorato. ¿Acaso Dios retiró la unción, lo despojó de todo y sentenció: ¿se acabó? Absolutamente no. Muy por el contrario, el Señor exhibió su bondad incondicional, su compasión inmensa. Lo más sublime de este pasaje bíblico es la ternura que se despliega ante nuestros ojos. Porque en lugar de juicio y condenación, en vez de reproches por su debilidad, Dios despachó un ángel. Elías, tras confesar: estoy desanimado, deseo fenecer, miren qué vergüenza, si fuera posible, querría autoeliminarse. Dios envió un mensajero celestial, quien lo despertó y le dijo: vamos, levántate y come. No hubo una sola palabra de reprimenda, ni el menor vestigio de reproche. ¡Qué grande es nuestro Dios! Si buscas un lugar donde tu fe pueda crecer y tu espíritu ser alimentado, te invitamos cordialmente a suscribirte a Corazón a Cristo, donde cada enseñanza es un faro de luz. Le dio una suave sacudida, un tierno gesto, casi una sacudida argentina, si me permiten la licencia. Me deleita el Dios de los desayunos. Amo la imagen de Dios preparando un pez para Pedro a la orilla del mar de Galilea, después de su rotunda negación y traición. Me emociona contemplar a Dios en el rol de un cocinero, preparando un sustento para el alma. Cada vez que visualizo a Dios como un chef, es la representación más cercana y entrañable a la imagen de un Padre amoroso y proveedor. Enséñame a orar, Señor, pedimos. Y Dios responde: haréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy y perdona nuestras deudas. No existe un orden preestablecido que diga: primero salda tus deudas y luego podrás alimentarte. No, primero el pan, siempre el pan. Un hijo, sin importar sus fallas, jamás pierde el derecho a nutrirse del pan de vida y a beber del agua que sacia la sed de una vez por todas. Nunca. Jamás perderás ese derecho inalienable. Esa, mis queridos, es la inconmensurable gracia de Dios. Eso es lo que representa su amor incondicional. Por eso me complace sobremanera que el ángel le haya proporcionado alimento a Elías. No hubo censura, no hubo un desafío moral, no hubo recriminación. No le espetó: pero ¿por qué estás tan desalentado, hombre de fe? ¿Qué te ha acontecido después de haber masacrado a los profetas de Baal con tal valentía?
No, el mensajero celestial simplemente le dio de comer. Sin embargo, Elías estaba tan profundamente abatido que tras ingerir el alimento volvió a recostarse. Vencido por el cansancio, por el agotamiento extremo, porque sus reservas de energía se habían agotado por completo. Y entonces el ángel regresó por segunda vez y en esta ocasión le brindó una instrucción más detallada. Le dijo: vamos, levántate y come, porque aún te aguarda un camino extenso y desafiante. En el reino celestial nadie aceptará tu dimisión, ¿verdad? Puedes sentirte fatigado, puedes estar desanimado, podrías incluso lamentarte: soy igual que mi padre, no lo he superado. Pero la respuesta divina resuena: aún así, continuaré utilizándote. Y el Señor te dice: mi amado, serás semejante a tu madre en ciertas debilidades, pero yo seguiré utilizándote, continuaré derramando mis bendiciones sobre ti. Así que alimenta tu espíritu y tu cuerpo. Me regocija profundamente que las Sagradas Escrituras nos brinden revelaciones tan hondas y significativas. Y me llena de consuelo saber que Dios, en su sabiduría infinita, primero se ocupó de restaurar el vigor físico de Elías. Esta enseñanza fundamental me revela que en ocasiones el acto más espiritual que podemos emprender es el de nutrir nuestro cuerpo y nuestra mente, el de permitirnos la restauración integral. Aquellos que se dedican al entrenamiento de alto rendimiento, los atletas que compiten al más elevado nivel, comprenden esta verdad a cabalidad. Saben que en muchas ocasiones los torneos o los encuentros decisivos se pierden no por falta de habilidad, sino por lesiones. Se preguntan: ¿por qué esa persona no está compitiendo? La respuesta es sencilla: porque está lesionada, porque está inmersa en un proceso de recuperación, porque se está cuidando con diligencia, porque padece un desgarro muscular. Y ningún entrenador sensato osaría decir: aún así puede jugar. Al fin y al cabo, el cuerpo es solo un recipiente. Lo que realmente importa es ganar el partido. Por supuesto que no. Si te amara de verdad, jamás te infligiría daño. Necesitas cuidarte, proteger tu templo. Se han invertido millones en la adquisición de ese deportista y los estrategas saben que si se le permite jugar lesionado, la situación podría agravarse irreversiblemente y entonces perderían a ese jugador de manera definitiva. De la misma manera, Dios no desea que te juegues la vida cuando te encuentras herido. Él te susurra con amor: está bien, tendrás heridas, llevarás cicatrices, son parte de tu historia, pero hay momentos en los que es vital que te detengas, que te quedes en quietud y contemples la victoria que ya he dispuesto para ti. Y a nosotros nos cuesta sobremanera permanecer inmóviles. Hay instantes en que la voz de Dios resuena con claridad: no te afanes, mantén la serenidad, porque no hay nada que tú con tus propias fuerzas puedas solucionar en este momento. La ansiedad, mi querido hermano, jamás ha extendido un cheque, jamás ha saldado una deuda, jamás ha resuelto un problema, ni ha sanado a un solo ser humano. Para seguir recibiendo mensajes que transforman tu perspectiva y llenan tu vida de paz, te animamos a suscribirte a Corazón a Cristo y a unirte a nuestra comunidad. Por lo tanto, Dios nos insta: no os inquietéis por absolutamente nada, sino que en todo cuanto os acontezca, elevad vuestras súplicas con oración y ruego. Yo tengo la solución. Yo poseo la respuesta definitiva. ¿Realmente crees en esta promesa divina? Luego observo a individuos semejantes a Elías, que se levantan cada mañana con la mirada fija en la primera taza de café, buscando la energía necesaria para abordar la segunda, y que arrastran sus pasos con pesadez a lo largo de toda la semana. Exclaman con alivio: ¡oh, el viernes está cerca! ¡Qué maravilla! Es comprensible el deseo de descanso, pero nadie debería exclamar con gozo: ¡qué bueno que ya llega el viernes! Porque esa expresión tácitamente significa que has arrastrado tu existencia durante 4 o 5 días de la semana, viviendo solo para los 2 o 3 restantes. Hay 4 o 5 jornadas que detestas experimentar y nada te consume y te agota más profundamente que una vida que no amas.
una existencia que no disfrutas. Esa disconformidad apaga tu vitalidad, extingue tu chispa interior. He constatado esto en mi propia experiencia de vida. Por ejemplo, la mera noción de la contabilidad me hace sentir como un perro atropellado, drenando mi energía. Una de las situaciones que más me agota es cuando alguien en mi equipo más cercano exhibe rasgos de personalidad que, a mi juicio, ya deberían haber sido ajustados. Esto me consume porque reflexiono. ¿Por qué si ya deberían haber aprendido esta lección? Eso me abruma. Conozco a la perfección lo que ha minado mi vigor. Por lo tanto, puedo inferir lo que pudo haberle arrebatado la vitalidad a Elías, lo que le sustrajo su fuerza. Aunque lo veamos ejecutando hazañas portentosas contra los profetas de Baal, él se sentía desoladamente solo en aquella contienda. Y si crees que esto es solo una percepción personal mía, espera transitar por ese sendero. 40 días, 40 noches, sin un propósito aparente, extraviado en la desolación, se refugió en una caverna. Dios le interroga: ¿qué haces aquí, Elías? Y él, con voz quebrada, ofrecerá la misma razón, la misma queja: soy el único que queda. Se sentirá completamente desolado. Estoy exhausto, dirá. ¿Acaso no has sentido alguna vez que eres la única madre en el mundo que sufre una angustia inexpresable? ¿Nunca has derramado lágrimas por un hijo que ha provocado un desastre, por otro que ha generado aún más problemas en el seno del hogar? Exclamas: esta es la compasión que me consume. Te sientes como Alfonsina Storni, anhelando sumergirte en la vastedad del océano hasta que las profundidades te absorban por completo. Y es que resulta sencillo rendirse cuando la sensación de soledad te invade. ¿Qué sucede cuando uno se encuentra solo? La tendencia natural es la claudicación. Sin embargo, cuando hay 2 o 3 personas unidas por un propósito, se lucha, se supera, se enfrenta al ejército entero. Pero cuando la soledad te asalta, la bandera blanca de la rendición se alza sin resistencia. Esa es la razón primordial por la que Elías enarboló la bandera de la renuncia, porque se sintió abrumadoramente solitario. Le confesó a Dios: soy el único profeta que subsiste. Creo firmemente que nada aniquila la esperanza más eficazmente que la sensación de aislamiento y soledad. Este sentimiento es profundamente desgastante. Para seguir recibiendo la luz de la palabra en tu vida, no olvides suscribirte a Corazón a Cristo y ser parte de nuestra familia de fe. Cuando te sientes solo, te invade una fatiga abrumadora. Señor, me siento desamparado. ¿De qué me sirve haber sido una figura viral en todas las redes sociales, haber masacrado a los profetas de Baal con tu respaldo? Si esos me gustan las plataformas digitales y los supuestos amigos que me siguen no están a mi lado cuando más necesito una palabra de aliento, cuando mi alma clama por consuelo, ¿qué hace Dios en este escenario? Dios, con una mirada de profunda comprensión, le dice a Elías: estoy contigo. Pero ¿cómo puede la divinidad demostrar su presencia si ni siquiera la manifestación más impresionante, el fuego descendiendo del cielo, es suficiente para disipar las dudas? Uno podría pensar: si el fuego del cielo se precipita por mi oración, ya no tendré jamás cuestionamientos sobre la cercanía de Dios. Sin embargo, eso es lo que la gente me confiesa. Un joven me dijo hace poco: cuando esté predicando en un estadio abarrotado, jamás volveré a tener problemas de fe. Pero curiosamente, ni el estruendo del terremoto, ni la fuerza del viento impetuoso, ni la voracidad del fuego logran que te sientas plenamente acompañado. Y así, Dios se erige como un ejemplo práctico y palpable de esta verdad. Exactamente, un vendaval de una intensidad inaudita irrumpió, como lo relata la palabra de Dios, y hubo un viento tan formidable que desgarró las montañas y fragmentó las rocas, y Dios no se encontraba en la furia de aquel viento. Luego sobrevino un terremoto, una sacudida telúrica que hizo temblar la tierra, y él tampoco estaba en la magnitud de aquel seísmo. Después apareció un fuego consumidor, y él tampoco se manifestaba en la voracidad de las llamas. Entonces, ¿dónde reside la presencia de Dios? Y Dios, mis amados, se encuentra en el susurro apacible, porque es el único sonido que puede colarse sigilosamente en la intimidad de la caverna.
en la profundidad de tu refugio. Así que Dios no interroga, ¿qué haces allá afuera, Elías? Sal. No. Él pregunta con ternura, ¿qué haces aquí adentro? Esa es la primera y crucial pregunta. Si lográs sintonizar con el susurro apacible de Dios, ese será el momento en que jamás volverás a sentirte solo. Cuando Dios, a pesar de tus heridas y tus quebrantos, te envuelve en su abrazo consolador. Me agrada esa visión, ¿verdad, valiente guerrero? Luego, durante la Segunda Guerra Mundial, se cuenta la historia de un soldado. Todos sus compañeros y amigos se habían rendido y habían sido capturados o aniquilados. Las fuerzas nazis estaban ejecutando a los militares y él se ocultó en una gruta, elevando una fervorosa plegaria a Dios. Señor, te imploro que envíes un terremoto, algo que mueva una roca y cubra la entrada de esta cueva para que no me hallen. Porque observaba a los soldados enemigos desplazarse de cueva en cueva, disparando sin piedad, buscando a quienes se escondían, y pensaba, me matarán, me matarán. Señor, envía una piedra a un ángel que selle esta abertura. Y en ese instante preciso observó a una araña descender y comenzar a tejer su telaraña con meticulosidad. Y el soldado, con una ironía teñida de desesperación, masculló, yo que tengo fe en Dios, estoy pidiendo una roca gigante y Él me envía una insignificante araña. Una simple telaraña no me protegerá de la muerte. Y la araña, impertérrita, continuó su labor de tejido por más de una hora. Los soldados enemigos pasaron cerca, observaron la montaña y al divisar la telaraña dijeron, no creo que haya nadie aquí porque hay una telaraña intacta. Así continuaron su marcha y el soldado salvó su vida de milagro. No estamos acostumbrados a la sutilidad del susurro divino. Las telarañas nos parecen insignificantes, sin valor. Siempre anhelamos aferrarnos al estruendo del fuego y a la fuerza arrolladora de los terremotos. Pero no toda manifestación de fuego, no toda demostración de poder, al igual que no todos los terremotos que Dios puede generar, lograrán que las personas le amen verdaderamente. Por lo tanto, cuando Dios realiza un prodigio, a menudo dice, no divulguen esto. Esto no es lo más importante. No desea que aquellos que buscan únicamente los milagros se centren en el espectáculo del fuego, los temblores y los vendavales. Cuando la muchedumbre se agolpó a su alrededor, el maestro elevó la exigencia de seguirle, declarando, miren, el Hijo del Hombre no tiene un lugar donde reclinar su cabeza. Aquel que desee seguirme deberá soportar, deberá morir a sí mismo. Y la multitud comenzó a murmurar con obstinación, ¿quién es capaz de escuchar y aceptar esto? ¡Qué enseñanza tan dura! Uno de los discípulos inquirió al Señor, ¿por qué no hablas de cosas más agradables como convertir el agua en vino? ¿A quién no le agrada el vino? Eso sería más motivador, eso atraería más gente. Para seguir descubriendo las verdades que fortalecen el espíritu y cambian vidas, te invitamos a suscribirte a Corazón a Cristo. Y Él no les respondió, ¿quieren marcharse también ustedes? Porque solo un susurro auténtico es capaz de sostener la fe. Alguien se aproxima y percibe tu aflicción. Alguien se acerca y te abraza con genuina empatía, susurrando, todo estará bien. Y allí, en esa voz apenas audible, en ese gesto íntimo, reside la esencia de Dios. Pero Elías se sentía sumido en la soledad. ¿Por qué razón te empeñas en enfrentar el fracaso en solitario? Resulta sencillo rendirse cuando la única certeza que posees es que estás batallando por ti mismo. Cuando te convences de que estás completamente solo es cuando la debilidad te asalta. Hay batallas que te corresponden librar. Hay cicatrices que debes exhibir como trofeos de tu resiliencia, y huir de la contienda no es más que posponer lo ineludible. Es imperativo que te impulses hacia adelante. Sé que existen individuos que han pasado toda su existencia huyendo, siempre escapando de algo, de una realidad, de una responsabilidad, de un dolor. Moisés, por ejemplo, huyó de Egipto durante 40 largos años. ¿Crees que fue una casualidad que se le criara como un egipcio? Y tú mismo proclamarás con asombro y gratitud, no solo recuperé lo que era legítimamente mío,
Dios me concedió aún más de lo que jamás hubiera podido esperar. Hoy, mi amado hermano, da comienzo tu retorno, tu restauración completa. Hoy es el día en que la voz inconfundible de Dios resuena con poder por encima de cualquier lamento, por encima de cualquier queja o tristeza que te embargue. Este es tu tiempo, este es tu momento propicio, este es el año de tu recuperación absoluta. Así que levántate, sacúdete las cenizas del pasado, las marcas del dolor, revístete con el glorioso manto del Espíritu, ese que te confiere fortaleza y autoridad, y camina con la frente en alto y el corazón lleno de fe en dirección a tu victoria, porque el cielo ya ha decretado. No te pierdas ni un solo mensaje de transformación y esperanza. Suscríbete a Corazón a Cristo para nunca perderte lo último. Nos vemos en la próxima. Que Dios te bendiga grandemente.